Qué calor más del hijo de Buenos días, buenas tardes, noches, mi gente linda, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, porque yo me estoy muriendo de calor, porque sí, estoy usando una sudadera de prácticamente verano, ya casi verano aquí en Polonia, solo a mí se me ocurre. ¿Por qué? Porque soy un serrano, pero bueno. El día de hoy quiero presentarles un video rápido, sí, una información precisa sobre cómo es el registro de su residencia de donde están viviendo, sea temporal o sea permanente. Debido a que este es un proceso que se le recomienda principalmente a gente que quiere vivir por un largo tiempo en su departamento que están rentando, por ejemplo, o que ya obviamente se compran su departamento, se compran su casa y ahí sí tienen que hacer este proceso. ¿Qué es lo importante sí, de este proceso o para qué sirve más que nada? Por ejemplo, yo ya empecé a hacer el proceso de la licencia de conducir, la validación de la licencia, que eso ya se los explicaré en un video futuro, pero uno de los principales requisitos que te piden antes de es que tengas registrada tu residencia de dónde vives en el distrito en el que vives, aquí en Varsovia principalmente. Supongo yo que es igual en todas las ciudades en Polonia. ¿Debido a qué? Pues bueno, supongo, no sé, que necesitan tener un registro de tú dónde estás viviendo específicamente. Esto no se lo recomiendo a personas que, por ejemplo, normalmente cambian, si de un año a otro año cambian de residencia todo el tiempo, no es necesario hacerlo, no es obligatorio tampoco. Así que simplemente si quieren hacer un proceso como tal, quizás también para procesos más legales o donde necesiten ya que el gobierno sepa exactamente dónde ustedes están viviendo, pues tienen que hacerlo. No es un proceso largo, no es un proceso tan complicado, simplemente es que tienen que tener paciencia. Así que eso. ¿Qué necesitan para hacer este proceso de registro de su residencia? Principalmente necesitan su contrato de arriendo, obviamente, sea que lo tengan con una agencia de viviendas, una agencia inmobiliaria, o directamente con la persona o el dueño o dueña del departamento como tal. Necesitan que el contrato sea original, tiene que ser el original, nada de copias, nada de escaneos, nada de digitales, porque no te lo van a recibir. Tienes que presentar esto legal, sí, porque obviamente, o sea, confirmas con esfero y todo. ¿Por qué? Porque yo intenté hacerlo con una copia o con el documento digitalizado y no me lo dejaron, no me permitieron presentar ese documento. ¿Qué necesitas? Un documento oficial, sea tu pasaporte o sea tu carta Povetu, que ya la tengas, tienes que presentarlo. El contrato y llenar un formulario. Ahora, hay dos tipos de formularios. Se los dejaré en la descripción del video, ambos formularios. El uno es para residencia temporal y uno para residencia permanente. Como lo digo, si ustedes ya tienen su casa o su departamento comprado, pues tienen que hacerlo el de permanente. Yo hice el de residencia temporal, así que está la mitad en polaco y la mitad en inglés, así que tranquilamente pueden usarlo. Que no es fácil, no es difícil de llenar, simplemente tienen que poner los datos y sus datos, donde viven, la ciudad, su número PESEL. Para ello también es importante que revisen el video de cómo tener su número PESEL, porque se lo piden ahí. Tienen que tener un número PESEL para llenarlo. Y ya simplemente lo llenan y simplemente. Con esos datos, con esos documentos, ustedes tienen que ir a la oficina de distrito. Bueno, en cuanto a dónde es lo que se queda la oficina de distrito que tienen que hacer este proceso, es llamado en polaco Urząd Dzielnicy, que es oficina de distrito Urząd Dzielnicy Włoch, Urząd Dzielnicy Bemowo, Bielanie, bla, bla, bla. ¿Por qué está dividido por distritos? Porque es exactamente donde ustedes están viviendo. No confundir, por favor, no ahorren su tiempo y no hagan como yo, que estuve de una oficina a otra, de una oficina a otra. ¿Por qué? La oficina donde ustedes dejan sus documentos de impuestos y el PID-11, el PID-37, que ese video se los debo, tengo que hacerlo, sí, para explicar cómo hacer los impuestos y dónde dejarlos, pero bueno. Esa oficina para los impuestos es llamada Urząd Skarbov, que es oficina de impuestos. Así que si ustedes cuando ya tienen sus documentos y van a una Urząd Skarbov, una oficina de impuestos, con sus papeles, obviamente no les van a recibir porque ellos no hacen ese trámite ahí en esa oficina. Así que ustedes tienen que ir, recuerden, Urząd Dzielnicy. Ponen Urząd Dzielnicy y el distrito donde ustedes viven. Polemokotowski, Bemowo, Bielane y bla, bla, bla. Ok, cuando ustedes van, tienen que una maquinita, la típica maquinita donde escogen el turno y ya esperan tranquilamente. Las oficinas normalmente están abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así que si trabajan, tienen que ir o pedir permiso o ir temprano. Les recomiendo que vayan temprano. El proceso como tal no se demora mucho. Si ustedes tienen la opción de coger ahí también los papeles y llenarlo, pero con todo se los dejaré en la descripción del video nuevamente.
Lo llenan, presentan, llevan su contrato, el papel, o sea, todo llenado con sus datos, su pasaporte o su carta Poveto, y tranquilamente ellas meten todo en el sistema, confirman todo y listo. Con eso está registrado su residencia temporal o la permanente. Como les decía, ¿para qué documentos necesitan hacer esto? Principalmente si, por ejemplo, van a hacer el proceso de licencia, tienen que tener ya registrada dónde ustedes están viviendo. Supongo yo también que se van a casar o si, no sé, quieren hacer algunos documentos. La verdad no estoy muy seguro. Como digo, esto lo recomiendo a personas que ya se van a quedar por un largo tiempo viviendo en el mismo departamento. Si ustedes son las personas que se cambian constantemente, pues no se los recomiendo porque tendrían que hacer el proceso una y otra y otra y otra vez. Y es tiempo. Y el tiempo es dinero. Así que eso se lo recomiendo. Como digo, no es nada complicado, se hace rápido. Lo que sí, bueno, vayan practicando un poquito de polaco si no lo hablan, o al menos con las frases o con el traductor ahí. Porque no sé si es solo mi suerte, pero al menos yo siempre que voy nunca hablan inglés, así que siempre me toca hablar en polaco. Ya lo hablo más, así que ya tranquilamente yo me puedo defender en ese tipo de cosas. Pero si no, un traductor o una persona que hable polaco, que se vaya con ustedes, o el traductor en el celular, como digo, es lo más factible. Y eso era el video, digamos, que quería comentarles del día de hoy, algo rápido para que tengan en consideración cuando quieran registrar su residencia. Les envío un fuerte abrazo, denle like, suscríbanse y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias, adiós.